Muy respetados doctores, les habla la doctora María Chamorro Ortega, médico especialista en anatomía patológica y magíster en genética humana, perteneciente al Grupo Regional de Patología de la Dirección Regional Oriente. Reciban un cordial saludo en este periodo de distanciamiento social. Espero que todos se encuentren muy bien en compañía de sus familias. La presente es una exposición sobre los principales aspectos morfológicos del SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19, sobre la infección causada por este virus y recomendaciones para el abordaje de autopsias en casos de sospecha o diagnóstico de infección por el COVID-19. Para efectos prácticos, he dividido esta presentación en 3 grandes partes con el fin de que puedan ver en cualquier momento de sus jornadas las mismas y no sea tan extensa esta exposición. Agradezco su atención. Todas sus sugerencias o comentarios, por favor, me los envían a mi correo electrónico que está anotado en pantalla. También les informo que los datos extraídos para realizar esta presentación fueron tomados de los textos anotados en la bibliografía. Aspectos generales de los virus, aspectos históricos. Las infecciones virales han acompañado al hombre desde hace muchos siglos. El primer registro que existe data del año 1400 a.C., es decir, que estamos hablando de 3500 años atrás, gracias a un grabado con la representación de un sacerdote del faraón Amenhotep II que presentaba secuelas de la poliomielitis en su miembro inferior derecho, que ya afectaba a la población del antiguo Egipto para la época. Las fotografías muestran el templo de Luxor, una columnata en el interior del templo en la antigua Tebas, actualmente Luxor, y el grabado en donde se registran los hechos. Hace 3000 años en China, según la tradición oral y escrita, la viruela era endémica y ya se usaban macerados de costras de viruela desecadas y que eran de aplicación intranasal en los niños. En Turquía ya se usaban agujas impregnadas con material purulento obtenido de las lesiones para inyectarse a personas sanas y así evitar la aparición de la enfermedad. Escritos del siglo XVI indican que la técnica seguía aplicándose con buenos resultados, pero solo hasta el siglo XVII se desarrolló la vacuna. En el siglo XIX, Robert Koch y Louis Pasteur presentaron la teoría de los gérmenes como agentes infecciosos y se plantearon los postulados de Koch, que hasta hoy son aplicados. El agente debe estar presente en todo caso de enfermedad, el agente debe aislarse del huésped y crecer in vitro, la enfermedad debe reproducirse cuando un cultivo del agente causal es inoculado a un huésped susceptible. El mismo agente debe recuperarse a partir del huésped experimentalmente infectado. Finalizando el siglo XIX, el botánico Dmitri Ivanovsky demostró que en extractos de plantas de tabaco que tenían unas lesiones moteadas, luego de someterse a tratamientos de ultrafiltración, dichos residuos conservaron la capacidad de transmitir la enfermedad por algún tipo de veneno, que fue el inicio de la teoría viral de la transmisión de la enfermedad. El trabajo continuó con Begenivich, quien desarrolló la idea de un agente vivo llamado virus como responsable de enfermedades, mientras que Loeffler y Ford descubrían el agente responsable de la fiebre aftosa en el ganado, 2 hechos ocurridos en 1898. A inicios del siglo XX comienza la identificación de más virus causantes de enfermedades en el hombre, así como también virus bacteriófagos, tal como lo demostró Leicester y Popper en el caso de los virus que atacan al hombre, y Thor y Derel en el segundo caso, es decir, los bacteriófagos. A mediados del siglo XX inicia la década de oro del virus, ya que además de descubrirse más virus responsables de enfermedades entéricas y respiratorias, también con el desarrollo de la microscopía electrónica se estudió más de cerca su estructura. Trabajos publicados por Enders con su estudio de virus en cultivos celulares que infectan, Kierer y Scharm con su estudio de ácidos nucleicos virales. A la par, los microscopios electrónicos son cada vez más potentes y permiten ver con mejor resolución la estructura viral. En esta gráfica observamos la línea del tiempo de la historia de la virología, que resume todo el camino del estudio de los virus. En los últimos años, en el siglo XXI, los avances han sido dedicados para la serología, inmunología y biología molecular.
En esta gráfica se observa la relación a escala del tamaño de los organismos vivos, tamaños visibles para el ojo humano de hasta 1 milímetro como el caso del huevo de la rana, hasta tamaños menores de una micra, solo evaluables mediante un microscopio óptico como el caso de células y bacterias, y tamaños infinitamente pequeños como una milésima parte de una micra, tal es el caso de virus, organelas, proteínas, aminoácidos y el átomo, solo visibles con el microscopio electrónico de barrido. Los virus tienen unas características que los hacen especiales y que muy posiblemente hemos escuchado en los últimos días a raíz de la pandemia del COVID-19, como son la capacidad de evolucionar, pueden presentar mutaciones, autorreplicación, variabilidad, transmisión de la información genética y especificidad de interacción con la célula huésped. Entonces, ¿qué es un virus? Podría definirse como un agente microscópico causante de infección luego de parasitar obligatoriamente una célula. Como las plantas, ¿recuerdan el mosaico del tabaco de Ivanovsky? Células animales y bacterias, y que está conformado por un núcleo que contiene ácido nucleico, que puede ser ácido ribonucleico o desoxirribonucleico, que se rodea de una cápside que lo protege. Hay algunos conceptos importantes a tener en cuenta. Solo voy a hacer énfasis en dos: el virión, que significa una partícula viral completa, y la cápside, que es el caparazón proteico que rodea al núcleo de función protectora. Para entender mejor lo que sucede con la infección viral, recordemos las partes de una célula. Está la membrana celular o membrana citoplasmática, que consta de una bicapa lipídica en medio de la cual flotan proteínas. Es una barrera física, pero también realiza innumerables reacciones químicas e interacciones moleculares imprescindibles para la vida celular. Entre ellas también alojan proteínas receptoras de superficie, que son las que interactúan con sustancias, otras células o pueden unirse a virus. El núcleo, que contiene el material genético de la célula empaquetado en forma de cromatina. Y los ribosomas, que son pequeñas maquinitas que se encargan de traducir el código genético y hace posible llevar a la realidad, mediante expresión de genes, la producción de proteínas indispensables para funciones vitales. En esta gráfica observamos con mayor detalle la membrana celular. Se aprecia mejor la bicapa lipídica, en medio de la cual flotan ancladas proteínas que representan funciones importantes. Y es muy similar a la cápside o cubierta de algunos virus. Los ácidos nucleicos también son una parte importante de la célula, por no decir que es la más importante. Son macromoléculas con un número predeterminado de varios monómeros, chips en el lenguaje informático, llamados nucleótidos, unidos a una cadena muy larga que portan la información genética que determina la estructura primaria de las proteínas y los fenotipos especie específico. Y el ácido desoxirribonucleico, que es el que porta ese código genético, está dentro del núcleo y está empaquetado en una larga cadena dentro de los cromosomas agrupados gracias a la cromatina. El ácido ribonucleico es el operador que copia el código y lo lleva al ribosoma para que fabrique proteínas. Por lo tanto, puede encontrarse tanto en el núcleo como en el citoplasma de una célula. Ya revisadas con un poco más de detalle las partes de la célula que nos interesan, pasamos a los virus. Los virus pueden clasificarse según su morfología, composición química y modo de replicación, y también está la clasificación taxonómica. Según su morfología pueden ser de forma icosaédrica o poligonal, como en este ejemplo, la forma helicoide, que es la forma más simple, lineal, en donde hay una estrecha correlación entre la cápside y el núcleo, el ácido nucleico central, y la forma compleja, que es una combinación de los anteriores. En esta gráfica podemos observar la morfología icosaédrica de un virus sin envoltura, en la cual observamos el ácido nucleico en el centro rodeado por una cápside conformada por múltiples proteínas o capsómeros. En esta gráfica podemos observar un virus con envoltura o cubierto. En el centro se observa el virus que anteriormente describíamos como desnudo, pero esta vez está rodeado por una cápsula bilipídica similar a la de las células vivas, y de ella salen
glicoproteínas que pueden proyectarse en forma de espículas desde la superficie de la partícula viral hacia el exterior. En esta gráfica podemos observar un coronavirus que tiene las características similares al virus con envoltura que vimos anteriormente, en cuyo centro se encuentra una hebra única de ácido ribonucleico rodeada por una cápside y por la capa bilipídica, de la cual también sobresalen las proteínas y que le dan esa característica forma de corona o coronavirus. Esta partícula viral es bastante pequeña, tiene entre 65 y 125 nanómetros de diámetro. Aquí podemos observar una fotografía tomada mediante un microscopio electrónico de barrido de coronavirus obtenidos de un paciente. Según la morfología, el último es el virus complejo, que es una combinación de las anteriores formas, el icosaédrico y el helicoidal. También los virus pueden clasificarse según su composición química, es decir, el contenido de su núcleo o centro, que puede ser ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, y según el modo de replicación. En este punto solo les informo que el virus COVID-19 es un virus que contiene una sola cadena pequeña de ARN monocatenario positivo. Esta gráfica corresponde a la clasificación de Baltimore y que está relacionada con el modo de replicación. Desde el punto de vista taxonómico, la clasificación es tomada a partir del Comité Internacional de Taxonomía del Virus. Existen 21 familias de virus que son patógenos para los humanos, entre ellos el coronavirus. Para nuestro caso, el coronavirus pertenecería al reino Viria, filum Viricota, subfilum Viricotina, clase Viricetes, orden Viral, familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronaviridae. De esta Orthocoronaviridae se derivan 4 géneros que son el alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. El COVID-19 es un beta coronavirus. En esta fotografía podemos observar el árbol filogenético de los coronavirus, que todos parten de una sola línea, con los 4 grandes grupos, y el que está encerrado en un rectángulo rojo corresponde al género de los beta coronavirus, entre ellos el COVID-19. Otro de los aspectos más importantes son los coronavirus que son patógenos al hombre y que son ampliamente estudiados. Son estos: el HCOV-22-9E, el HCOV-OC43, el SARS-CoV, estudiado en el 2002, el HCOV-NL63, el HCOV-HK1, el MERS-CoV, que es el que más recientemente había sido estudiado, y el SARS-CoV-2 o COVID-19. Estos todos son responsables de cuadros respiratorios en seres humanos. En letras rojas podemos observar la nomenclatura del COVID-19. En este diagrama se observa la posible vía de transmisión y cómo llegó al hombre. Se considera como depósito clave el murciélago posiblemente y el pangolín en algunas series. Sin embargo, no está ampliamente confirmado. El consumo de animales infectados fue la principal fuente de alimento y la principal causa de transmisión del virus del animal al humano. Y lógicamente la transmisión ya bien conocida por todos nosotros entre pacientes y personas sanas. Se anota que los alfa y los beta coronavirus son patógenos al hombre y se desconoce si los gamma o delta producen algún tipo de patología o no está documentada. En esta gráfica podemos observar el ciclo celular del virus con mayor acercamiento. El SARS-CoV presenta en su superficie una proteína S que se une a proteínas de la membrana celular, específicamente metaloproteasas y proteínas HB. No está bien claro cómo ingresa el SARS-CoV al citoplasma, pero se conoce de que se escapa a los procesos de defensa de las células. Libera su RNA y utiliza el RNA genómico de la célula y las organelas para crear millones de copias. Una célula es capaz de liberar millones de copias del virus antes de morir por físico agotamiento de sus componentes. Con esto finalizamos esta presentación. En la próxima oportunidad continuaremos con aspectos clínicos y algo relacionado con pruebas diagnósticas de una infección por SARS-CoV. Espero que haya sido de su agrado. Que tengan un excelente día y los dejo con esta frase.